Buenas tardes a todos. Gracias, Laura, por la presentación. Gracias por la invitación a este ciclo de, de- de distintas charlas enfocadas al uso de tecnologías de nueva secuenciación en distintas áreas de la medicina y la biología, ¿no? Bueno, lo primero es preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de neurogenética clínica, y esto es tan amplio como definirlo como aquella subespecialidad dentro del campo de la neurología que se encarga del estudio y la asistencia de aquellos pacientes que pueden estar afectados por trastornos hereditarios del sistema nervioso. Tanto aquellos que tienen un compromiso en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, y es tan amplia la definición de trastornos hereditarios que uno podría pensar que si definiera como trastorno hereditario aquel en el que factores genéticos pudieran estar involucrados en su fisiopatología, prácticamente estaría hablando de todas las enfermedades neurológicas, porque tanto las enfermedades raras como las enfermedades más prevalentes tienen factores genéticos involucrados en mayor o en menor medida en su fisiopatología. Sin embargo, nuestro objeto de estudio es aquel de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, es decir, los trastornos del sistema nervioso monogénicos en los cuales una alteración genética es necesaria y suficiente para el desarrollo de una enfermedad. Y como nos enseñaba Violeta en su ciclo de presentaciones en el campo de la comedia musical, cada uno de estos individualmente puede ser frecuente, pero en forma colectiva o juntos son más, son muchos más. Entonces colectivamente siempre nos gusta decir que los trastornos poco frecuentes o trastornos raros representan un grupo importante de morbilidades. Un grupo importante de morbilidades que sin embargo muchas veces son desatendidos por el sistema de salud, son desatendidos por los distintos sistemas asistenciales, así que es bueno recordar la importancia que en forma global tiene este campo dentro de la medicina en general, no solo en la neurología. Yo diría que nosotros estamos en este momento en una lucha de dos paradigmas de aproximación a la asistencia en el campo de la medicina genética o en el campo de la genómica. El desarrollo de la actividad médica en este campo, yo podría definirla que ha estado bajo lo que se denomina un paradigma clásico, y un paradigma que uno lo podría denominar de esfuerzo en la caracterización fenotípica enfocado a la selección de uno, dos o tres candidatos genotípicos que uno iba a buscar. Y es esto que yo llamo pico y pala, digamos, en el sentido que nos sentábamos con el paciente, examinábamos a ese paciente, interrogábamos a ese paciente, trazábamos una hipótesis diagnóstica y trazábamos una hipótesis de unos pocos genes que cuando estaban alterados podían explicar ese fenotipo. Siguiendo este paradigma, que es el que todos los que desde distintas especialidades nos dedicamos a la genética médica, nosotros hicimos una suerte de resumen de lo que ha sido nuestro trabajo durante los últimos años, desde que está instalado nuestro centro de atención en el Hospital Ramos Mejía en Buenos Aires. Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, en la parte inferior, hay distintos grupos de patologías o de caracterizaciones o clasificaciones fenotípicas, ¿sí?, que son más o menos frecuentes. Y esto lo representamos en cierta manera con el tamaño de la letra y con los colores. Como pueden ver acá, uno de los caracterizaciones fenotípicas o uno de los fenotipos que destaca es el de las ataxias, los trastornos del equilibrio, las disfunciones o degeneraciones cerebelosas. Todos los que hacemos neurología sabemos que es un motivo de consulta relativamente frecuente. Entonces, desarrollando este trabajo y siguiendo este paradigma clásico de caracterización fenotípica y búsqueda de alteración en un grupo de genes candidatos que pudieran explicar esos fenotipos que observábamos en nuestro consultorio, pudimos establecer una suerte de primera medida de cuál es la eficacia diagnóstica de la neurogenética. Y por más que pueda parecer muy sofisticado en este slide, y que nos gusta ponerlo en términos de una fórmula matemática, solo para darle importancia, la eficacia diagnóstica de la neurogenética o el rendimiento de un paradigma clásico de aproximación desde el fenotipo al genotipo en el campo de la neurogenética clínica es de aproximadamente un 30%, o sea, 10 veces pi. Esto quiere decir que
de el conjunto de pacientes que son evaluados en una clínica de neurogenética, tanto por nuestro grupo como por otros grupos similares en el mundo, en un 30% de las veces, luego de hacer una evaluación clínica amplia y una investigación dirigida a distintos factores genéticos, se logra arribar al diagnóstico en aproximadamente un tercio de los casos. Sin embargo, yo les decía hace unos minutos que estamos ante una suerte de lucha entre dos paradigmas a mi manera de ver. Este paradigma que en estos minutos he descrito, el paradigma clásico conocido por todos nosotros, que como muchas veces pasa en la historia de la humanidad, los cambios de paradigmas están dados por adelantos tecnológicos o revoluciones tecnológicas. Y esas revoluciones tecnológicas no significan otra cosa que un cambio en ecuaciones de costos. Entonces, si uno ponía todo el esfuerzo ¿sí? y uno podría decir que menos recursos en términos de esfuerzo y tiempo en caracterización genotípica, es porque la limitante precisamente estaba en el genotipo, y la limitante era económica. Entonces todos nosotros sabemos que desde el 2007, 2008 para acá, estamos ante una suerte de revolución tecnológica en la que cada vez es más simple y económico obtener información genética. Entonces, si cada vez es más simple y económico obtener información genética, esa limitante de costo o de esfuerzo que teníamos en el genotipo dentro de esta lucha o esta alianza entre fenotipo y genotipo se va a correr hacia el fenotipo. Entonces es fácil de entender cuál es esta revolución tecnológica y es muy gráfico como está representado aquí, tanto en lo que sea la secuenciación de un exoma o la obtención de la información genética de la fracción codificante de nuestro genoma, como en la obtención de la información genética de un genoma completo, como podría ser el genoma humano. Y esto lo vemos aquí y aquí. Y es la obtención en forma paralela y masiva de múltiples fragmentos de información genética en forma redundante. Entonces, al poder obtener en forma masiva y paralela esos múltiples fragmentos, disminuimos el costo por reacción. Y si disminuimos el costo por reacción, estamos disminuyendo el costo por fracción o por volumen de información genética. Y a su vez, si esta información la podemos obtener en forma redundante, estamos ampliando la reproducibilidad de el volumen de información o de la característica de información que estamos obteniendo. Si aumentamos la reproducibilidad, al igual que en cualquier otra medida o en cualquier otra colección de datos que uno obtenga en otras áreas, sean genómicas o no, lo que vamos a disminuir también es el error. Y esas yo diría que son los dos grandes avances o consecuencias de los adelantos o revoluciones tecnológicas de las técnicas de Next Generation Sequencing o de secuenciación genética masiva o en paralelo, ¿sí? Precisamente, un mayor volumen de información en una misma unidad de tiempo y una redundancia en esa información que individualmente estamos obteniendo. Y esto trae como consecuencia una caída dramática, drástica, harto conocida ya durante los últimos 15 años en el costo de la obtención de la información genética. Entonces podemos ver que en el anuncio del proyecto Genoma Humano, de los primeros resultados del proyecto Genoma Humano, el costo de un genoma era de 100 millones de dólares y este costo del 2014-2015 ya está por debajo de 5.000, 3.000, tendiendo hacia $1.000. O sea, podemos observar muy gráficamente que si teníamos limitantes de costos y limitantes técnicas en la obtención de información genética o en la caracterización genotípica, estos tienden a ser despreciables. Entonces, nos enfrentamos a lo que sería una inversión en el paradigma, y es lo que se denomina nuevo paradigma o el paradigma inverso, donde en vez de ir del fenotipo al genotipo, se iría del genotipo al fenotipo. Yo creo que todavía no estamos en este paradigma. Quizás la representación más gráfica de este paradigma sea cuando se masifique la obtención de secuenciaciones completas de genomas al momento del nacimiento. Si uno nace
y es secuenciado desde el primer momento de su vida, es decir, si cada uno de nosotros cuando nacemos contamos ya con el conjunto de nuestra información genómica y a lo largo de nuestra vida, en la que vamos a ir expresando distintas características y distintas sintomatologías, si es que vamos sufriendo distintas enfermedades, como todos, nadie está exento de sufrir enfermedades a lo largo de su vida, y esa aparición de fenotipos en el curso vital son reinterpretados a la luz de la información genética que ya tenés caracterizada, revelada o descripta desde el momento del nacimiento, vamos a estar invirtiendo en lo que es el paradigma clásico. Vamos a ir desde genotipo hacia fenotipo. Si el genotipo está disponible desde que nacemos, ¿sí?, su costo de obtención pasa a ser nulo. Si su costo de obtención pasa a ser nulo, el costo o el acento o la dificultad o la limitación va a estar en la caracterización fenotípica, que como pueden observar es lo inverso a lo que sucede hoy. Sin embargo, yo creo que hoy estamos en una situación, yo diría, intermedio complementaria, que ahora próximamente les voy a definir. Acá es momento de hacer una suerte de resumen de dónde estamos parados hoy en la utilización de herramientas genómicas para el diagnóstico en la neurología, a manera de introducción hacia también lo que les voy a ilustrar en los próximos minutos. Hace unos meses nosotros, haciendo una revisión de lo que está en la literatura en el campo de la neurología clínica y en el campo de la utilización de distintas herramientas de diagnóstico genómico, decíamos que la secuenciación genómica masiva muestra una utilidad diagnóstica alrededor de un 40% según el grupo de patologías. Ya es una prueba accesible que resulta costo efectivo en patologías de difícil diagnóstico, donde dilucidar la etiología molecular de una enfermedad es el primer paso para la investigación y posterior aplicación clínica de tratamientos en el futuro. Entonces, decíamos que estábamos en un paradigma o viviendo una transición entre un paradigma clásico de fenotipo a genotipo, y decíamos que ese paradigma podía ser invertido de genotipo a fenotipo, y decíamos también que ya es una realidad la utilización de herramientas genómicas y que esas herramientas genómicas tienen un impacto en el 40% de los pacientes que con trastornos neurogenéticos son asistidos en distintos centros del mundo. Yo me permito decir que en este momento estamos ante una suerte de nuevo paradigma de ejercicio en el campo. Y es lo que yo definiría como un paradigma de Möbius, donde no estamos ni en el pico y pala estrictamente ni en el pala y pico, sino que estamos en una suerte de retroalimentación o ida y vuelta entre fenotipo y genotipo. O sea, es un paradigma en el que no podemos claramente orientar la direccionalidad de flujo de información entre esos dos campos, el campo de caracterización clínica y el campo de caracterización genética. Vamos a ver cuál de todas las distintas tecnologías de Next Generation Sequencing son más utilizadas hoy y que permiten ese 40% de rendimiento diagnóstico que decíamos. Y esa es la utilización de secuenciación de exomas completos. Yo diría que la secuenciación de exomas completos es quizás la opción más costo efectiva en la mayor parte de los trastornos complejos o con una caracterización clínica no fácilmente direccionable en un único síntoma, en un único trastorno, como muchas veces pasa en los trastornos del sistema nervioso. Entonces, veamos algunos casos a continuación que permiten un poco ilustrar toda esta suerte de larga introducción que he hecho hasta el momento. El primer caso es el de una niña de 10 años de edad que se presentaba a la consulta con trastornos progresivos de la marcha y torpeza motora que habían empezado a los 4 años de edad. Había nacido a término después de un embarazo sin complicaciones en una familia no consanguínea y sin ningún antecedente de trastornos neurológicos. Su desarrollo, el rendimiento escolar, la interacción social habían sido todos normales hasta el comienzo de los trastornos motores y del equilibrio. Es decir, trastornos progresivos de la marcha, torpeza motora no es otra cosa que definir en términos sintomáticos lo que nosotros definimos en términos de síndromes o de grupos de trastornos neurológicos como las ataxias o como los trastornos del equilibrio. Entonces, cuando evaluábamos a esta chiquita, además de encontrar signos francos de ataxia en su examen neurológico,
Observábamos en la evaluación de la motilidad ocular, haciendo una prueba que se denomina sacádicos, es decir, decirle al paciente, mira hacia su derecha, mira hacia su izquierda, buscando que haya un movimiento rápido y coordinado de los ojos hacia un target visual, hacia un objetivo, en este caso hacia lo que nosotros le mostrábamos hacia la derecha o hacia la izquierda, y ustedes fácilmente pueden observar que cuando le decimos hacia derecha o hacia izquierda, los ojos se mueven en forma muy lenta y entrecortada. Eso no es normal, eso es francamente alterado. Cuando estamos ante un paciente con una ataxia de comienzo temprano, estamos ante lo que nosotros denominamos aquellos trastornos que tienen una alta heterogeneidad genética. ¿Qué significa eso? Aquellos trastornos en los cuales un listado, una lista muy grande de genes, cuando están alterados, pueden ser causantes del trastorno o de los síntomas que nuestro paciente presenta. Cuando estamos ante esa situación, claramente surge como costo efectivo, tanto en términos económicos como en términos de tiempo, de llegada a dar respuesta a un diagnóstico etiológico, a un diagnóstico causal del trastorno, en la utilización de una secuenciación completa del exoma. Y eso fue lo que hicimos. Secuenciamos el exoma de esta chiquita y encontramos una mutación en homocigosis que provocaba un stop prematuro en un gen que se denomina plataxina o APTX. Este gen, cuando está mutado, da lugar a lo que define un trastorno que se llama ataxia con apraxia oculomotora. Esa alteración marcada que ustedes observaban en la diapositiva anterior, en la velocidad de los movimientos oculares, es un signo muy incipiente, o puede ser un signo muy incipiente de una apraxia oculomotora. Es decir, este es uno de los casos en los que es simple correlacionar genotipo y fenotipo. Obteníamos la información genética, esa información genética mostraba una alteración en un gen bien conocido, causando, o en las caracterizaciones o en las descripciones de los casos en los que ese gen está alterado en otras familias o en otros pacientes, un fenotipo muy similar, muy característico que el que mostraba nuestro paciente. Acá no hay ningún margen o muy poco margen de incertidumbre. Por lo tanto, acá la correlación genotipo-fenotipo es perfecta, o casi perfecta, ¿sí? Y el paradigma que uno estaría utilizando es prácticamente el paradigma clásico de fenotipo a genotipo. Entonces, en este caso, el exoma fue diagnóstico. Esto es lo más simple o lo más certero que tenemos, vamos a ver a lo largo de la presentación, en la utilización de herramientas de Next Generation Sequencing para el diagnóstico. El segundo caso era de una paciente de 23 años, también mujer, que a lo largo de su vida, como ustedes pueden observar graficado hacia la parte inferior de la diapositiva, había tenido un curso muy lentamente progresivo, caracterizado por la aparición de alteraciones en el desarrollo puberal, alteraciones hormonales, había tenido problemas de aprendizaje, una leve disfunción cognitiva y había tenido también torpeza motora e incoordinación, o sea, también tenía ataxia. Entonces, era una paciente con un curso lentamente progresivo, quizás con una aceleración en la velocidad de instalación de su sintomatología en los últimos años, pero era en definitiva una ataxia de comienzo temprano y progresiva a la que, además del trastorno del equilibrio, se le sumaban problemas cognitivos y problemas hormonales o problemas endocrinológicos. Al igual que con muchos pacientes que tienen trastornos del sistema nervioso, uno les pide una resonancia magnética, uno pide un estudio de neuroimágenes del sistema nervioso y lo que destacaba en este estudio era una gran alteración en la sustancia blanca. Sin entrar en detalles más sutiles, esta alteración en la sustancia blanca tenía características imagenológicas de una hipomielinización, es decir, un retraso o una falla en la correcta adquisición de mielina en el sistema nervioso central, y era una paciente que a lo largo de estos años, como muchas veces sucede con los pacientes afectados por trastornos poco frecuentes, había realizado multitud o múltiples consultas y se le habían realizado múltiples estudios, los cuales incluían desde pruebas bioquímicas clásicas, pruebas de dosajes de hormonas, donde se observaba este hipogonadismo que se manifestaba clínicamente en ese retraso en el desarrollo puberal, y donde también se
había habido una duda si podía haber un déficit en una enzima que cuando está alterada da lugar a una enfermedad de la sustancia blanca, una leucodistrofia, pero sin embargo los hallazgos de las distintas pruebas bioquímicas que se hacían no eran concluyentes para una deficiencia de aryl sulfatasa y sí parecían ser lo que es habitual en la población, en un 20-30% de la población, que es una variabilidad genética en la actividad de esta enzima que da una pseudo deficiencia que no tiene ningún correlato clínico. En definitivo, más allá de los detalles de las pruebas que se habían realizado, el diagnóstico durante todos estos años, durante más de 10 años, había sido no concluyente en términos de búsqueda de la causa del trastorno, de la causa de esa disfunción difusa de la sustancia blanca de esta paciente. Al igual que decíamos hace unos minutos con las ataxias, cuando tenemos enfermedades de la sustancia blanca también tenemos un largo y extenso listado de diagnósticos diferenciales y en consecuencia un largo y extenso listado de genes candidatos que cuando están alterados pueden dar lugar a estos trastornos. Entonces, como explicábamos hace unos minutos, para las ataxias también acá resulta costo efectivo la realización de una secuenciación completa del exoma y un análisis e interpretación basado en el fenotipo, basado en ese listado de genes candidatos a partir del fenotipo. Uno utiliza distintas estrategias y herramientas bioinformáticas que básicamente tienen su acento o su base en filtrados por frecuencia poblacional. Esto es fácil de entender. Si una variante va a explicar o causar un trastorno poco frecuente, tiene que ser rara o poco frecuente en la población. Uno puede predecir bioinformáticamente la potencialidad deleteria de esa variante, y eso tener cierto correlato, lejos de ser perfecto, con su potencial patogenicidad. Y obviamente uno utiliza también los modelos clásicos de herencia. En un caso en el que es un único caso en la familia o solo una generación afectada, uno piensa que puede haber un modelo recesivo en juego y también utiliza eso en las estrategias de filtrado. Entonces, siguiendo esa metodología, encontrábamos variantes en dos genes que destacaban. Uno eran unas variantes en el gen de la aryl sulfatasa A, y esas variantes eran bien conocidas como causa de pseudodeficiencia, es decir, explicaban esa actividad por debajo de los valores normales en la medición de la actividad enzimática. No patogénica, una variabilidad en la población y, como les decía, presentan hasta un 30% de población normal. Pero encontrábamos dos variantes en un gen que se denomina POLR3A. Esas variantes estaban ausentes en bases de datos poblacionales normales, tenían predicción de patogenicidad por herramientas bioinformáticas, habían sido confirmadas por secuenciación de Sanger, tenían consistencia con un modelo de herencia recesivo, estaban presentes en heterocigosis en ambos padres de esta chiquita. Y desde hace 2 años sabemos que las mutaciones en POLR3A y en POLR3B dan lugar a lo que clásicamente se definía como el síndrome de K4H o la leucodistrofia K4H. ¿Qué características fenotípicas distintivas tienen? Bueno, hipomielinización e hipogonadismo hipogonadotrófico. Es decir, las mismas características fenotípicas que tenía nuestra paciente. Nuevamente, al igual que en el primer caso, acá no tenemos mayor incertidumbre diagnóstica y nuevamente, utilizando, yo diría, un paradigma clásico, podemos hacer diagnóstico con la utilización de herramientas de Next Generation Sequencing. ¿Qué dice la literatura para estos dos grupos de trastornos? Para las ataxias espinocerebelosas, para las ataxias cerebelosas y para las leucodistrofias. Dos cosas me gustaría destacar. Una es un trabajo reciente donde, utilizando secuenciación completa del exoma en pacientes con ataxia cerebelosa, este grupo encontró un rédito diagnóstico mayor al 60%. Créanme que los que trabajamos en este campo, este es un número revolucionario. Es habitual, o era habitual, que más de un 60-70% de los pacientes que veíamos en nuestro consultorio con una ataxia crónica y progresiva, en los que sospechábamos la presencia de una alteración genética causante, fallábamos en encontrar la alteración genética. Utilizando secuenciación genómica, este grupo logró un rédito diagnóstico del 60%, lo cual es un montón. Entonces ellos concluyen que la sugerencia práctica o clínica, o de práctica médica, es que en todo paciente con ataxia crónica y progresiva
se beneficiaría diagnósticamente de la realización de una secuenciación completa del exoma más allá de la historia familiar, de la presencia de historia familiar positiva o la edad de comienzo. Es decir, utilicemos en pacientes con ataxia crónica y progresiva secuenciación completa del exoma en forma precoz en nuestro workout o en nuestra planificación diagnóstica. Por otro lado, en las leucodistrofias, los que también trabajamos con este grupo de trastornos, sabemos que llegar al diagnóstico es muchas veces infructuoso, pero además de infructuoso es muy costoso. Y en este trabajo que se propuso evaluar los beneficios en términos económicos de la utilización precoz de secuenciación completa de exoma o secuenciación de paneles diagnósticos por Next Generation Sequencing en leucodistrofias, veían que los costos caían de $8.000, ¿sí?, en promedio por paciente, y tiempos de más de 3 años en llegar al diagnóstico, a una disminución de aproximadamente un 40% en términos de costos, de $8.000 a $5.800 por pacientes, y una reducción en los tiempos diagnósticos de años a 3 meses. Entonces, impacto en costos, más barato, impacto en tiempo, en dar una respuesta a esa familia afectada por un trastorno devastador en sus chiquitos, en términos de poner un nombre al trastorno que lo está afectando. Reducir años de búsquedas, años de consultas a semanas. Entonces, les decía que estos dos primeros casos ejemplifican una suerte de lo más clásico y lo más simple y lo que más certeza podemos tener en la utilización de herramientas genómicas para el diagnóstico en el campo de la neurología. Veamos este caso ahora. Este es un varón de 23 años que se presentaba a la consulta por un cuadro progresivo de, van a adivinar, ataxia, incoordinación motora, disartria, trastornos de la marcha, que había empezado a los 17 años de edad, donde el examen neurológico era característico para una disfunción cerebelosa, pero que tenía otros síntomas agregados, como mioclonías, como disfunción piramidal, como trastornos cognitivos, situación también muy común en los trastornos neurogenéticos, donde puede haber un sistema más afectado, pero en general el compromiso excede a un único sistema o una única región del sistema nervioso. Cuando llegaba a nuestra consulta, en la primera consulta, anotábamos todos los estudios que se habían realizado y como pueden ver en este listado era muy extenso, incluía muchas pruebas genéticas o muchas pruebas moleculares y era todo negativo, pese a múltiples estudios, pese a múltiples consultas, no se lograba identificar la causa del trastorno que afectaba a este joven. Entonces, cuando nos encontramos con estos pacientes, lo primero que decimos es, uy, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué miedo nos da? ¿Cómo podemos seguir? Si ya se hizo tanto, ¿cómo vamos a lograr identificar el diagnóstico? Como pueden adivinar, creo que he sido claro hasta ahora, que es costo y tiempo efectivo realizar una secuenciación de exoma en los pacientes con ataxias. Y eso fue lo que hicimos. Esto lo hicimos en agosto del año 2013 y en agosto del 2013 dábamos un informe. Luego de analizar ese listado de genes candidatos conocidos, no encontrábamos alteraciones en ninguno de ellos. Pero sí encontrábamos dos variantes en un gen que se denomina STUP1, que codifica para una proteína chip, y que nos parecía un buen candidato. Entonces, en el informe que le dábamos a esta familia decíamos que habíamos encontrado estas dos variantes, que estas variantes tenían una predicción bioinformática de patogenicidad, pero que no había reportes de mutaciones en este gen como causa de trastorno monogénico alguno. Sin embargo, considerando su función en procesos de proteostasis implicados en neurodegeneración, es decir, haciendo un juego de especulación fisiopatológica y la interacción funcional de este gen con dos genes bien conocidos como causa de ataxias espinocerebelosas, lo destacábamos como un candidato fuerte a ser el agente etiopatogénico del trastorno presentado por este paciente. Sin embargo, la ausencia de otra evidencia solo podía clasificar a estas variantes como de significado patogénico incierto. Por lo tanto, su potencial implicancia patogénica en este caso era una hipótesis experimental que no podía extrapolarse clínicamente. Es decir, teníamos un alto grado de incertidumbre. Podíamos tener una sospecha, podíamos hacer un juego más o menos sofisticado de justificación de este candidato a ser el agente causal, pero en términos diagnósticos no podíamos asegurar en absoluto que era la causa de lo que le estaba pasando a este joven. Pero sí
creíamos que podíamos compartir esta hipótesis y esta incertidumbre o esta probabilidad con la familia. Y eso fue lo que hicimos. Afortunadamente, 2 meses después, aparece un reporte en la literatura de un grupo que trabajó en forma conjunta de un hospital de China y el Mass General en Boston, donde encuentran un caso de ataxia e hipogonadismo con mutaciones en STUB1 y desarrollan ellos un modelo de la enfermedad donde prueban la patogenicidad de estas mutaciones en STUB1 y la disfunción de la proteína CHIP. Entonces, lo que en agosto del 2013 era una muy linda, permítanme caracterizarlo como muy linda, al menos para mí, hipótesis experimental, ya pasaban a ser una casi certeza diagnóstica. Entonces, lo que en agosto del 2013 era una hipótesis, en octubre del 2013 se reinterpretaba y se informaba como que estas 2 variantes eran probablemente la causa del trastorno que afectaba a este joven que venía a nuestra consulta. Y esta es otra de las utilidades y beneficios de la realización de secuenciación completa de exomas por sobre la secuenciación de paneles limitados. Uno hace una secuenciación de exoma y es una foto que obtiene y la puede reanalizar varias veces. Véanlo en este caso, en el caso de esta chica de 3 años que había venido a nuestra consulta con un cuadro de una epilepsia de comienzo temprano y, ¿qué más? Ataxia, trastornos en la marcha de comienzo muy temprano, con un ligero retraso en la adquisición de las pautas madurativas y el lenguaje. Es decir, un cuadro muy complejo desde el punto de vista fenotípico, en el que cuando uno se enfrenta en la búsqueda del diagnóstico de estos cuadros, sobre todo en aquellos que tienen un comienzo tan temprano en la vida, se abren muchos caminos que seguir, se abren muchas posibilidades. Es muy difícil poder limitar a unas pocas hipótesis etiopatogénicas. Acuérdense de lo que hablábamos al principio, de esos paradigmas en pugna o en lucha, de fenotipo a genotipo, de genotipo a fenotipo. Y la incertidumbre genera miedo, siempre digo eso. Uno teme ante lo que no sabe, y estos casos nos dan miedo. Entonces, ¿qué hicimos? Un exoma, ¿sí? Y esto fue hecho en mayo del 2013 y lo tuvimos que informar. ¿Y qué decíamos? Que el análisis de la secuencia codificante en ese momento, 2.761 genes, que eran los que priorizábamos, que eran los genes que eran reconocidos en mayo del 2013 como causante de trastornos monogénicos, ¿sí? No permitía inferir en forma unívoca a ninguna de las variantes identificadas en ellos como patogénicas respecto a la secuencia de referencia. Es decir, el exoma no era diagnóstico y ni siquiera teníamos un buen candidato, como en el caso que veíamos hace unos minutos. Es decir, este era clásicamente lo que podemos decir un estudio negativo en términos diagnósticos, un estudio no diagnóstico, donde podemos observar claramente que la incertidumbre es muy alta, ¿no? Tan alta como que no sabemos de dónde agarramos. Pero ¿qué pasó en agosto del 2015? Acá no pasaron 2 meses, acá pasaron más de 2 años. Reanalizamos el exoma, ¿sí? A la luz de nuevo conocimiento en la literatura. Y unos meses antes, en abril de este año, fue identificado que alteraciones en un canal de potasio, en el gen KCNA2, provocaban o provocan un cuadro clínico casi indistinguible en los reportes en la literatura que el que mostraba nuestra paciente. Entonces fuimos de nuevo al exoma, reanalizamos, ¿sí? Tan simple como buscar en la base de datos qué variantes tenía en KCNA2 y ¿qué encontramos? En heterocigosis, una variante reportada en uno de estos trabajos causante de este trastorno. Entonces, lo que en mayo del 2013 era no diagnóstico y con una incertidumbre casi completa, en agosto del 2015, sin necesidad de ni siquiera una nueva muestra de sangre, sin necesidad de un nuevo estudio, sin necesidad de un nuevo costo, pasó a ser diagnóstico. Entonces, los exomas son fotos, ¿sí? Pero son fotos parecidas a las que ahora está promocionando los nuevos iPhone. Ustedes saben, a mí me gusta hacer un paralelismo entre los avances tecnológicos en Next Generation Sequencing y los avances tecnológicos en los iPhone. Todos los años sale un iPhone nuevo.
Todos los años sale algo nuevo de Illumina y demás. Dejamos abiertos si necesitamos renovarnos todos los años, eso es otra cuestión. Pero estos nuevos iPhone tienen lo que se denominan las live photos. ¿Qué son las live photos? Es sacar una foto y que te filma un segundo y medio antes y un segundo y medio después. Entonces muy lindo porque uno aprieta fuerte el dedo, porque otro de los avances en los iPhone es que la pantalla es sensible a cuánto uno aprieta, hace el videíto. Yo tengo una foto muy linda de fondo de pantalla en mi iPhone donde está el perro en la foto. Y el perro no se queda quieto. Entonces está muy bueno porque el perro se mueve y hace algún ladrido. Así que yo diría que los exomas son una suerte de live fotos también. Donde uno saca una foto pero la puede ver en forma dinámica a lo largo del tiempo con la nueva literatura. Vamos a otro caso. Están viendo que vamos sumando incertidumbre, ¿no? Desde lo más simple, desde lo más paradigma clásico hacia campos intermedios. Este era un paciente de 31 años, hijo de una familia cosanguínea. Acá la clave es la cosanguinidad, donde mostraba o desarrollaba un trastorno lentamente progresivo caracterizado por retraso madurativo, trastornos conductuales del espectro autista y distonía. Yo les decía que muchos de los trastornos neurogenéticos son complejos o difíciles de caracterizar en una única entidad o en un único síndrome. Bueno, lo más complejo o lo más heterogéneo son los trastornos del espectro autista, los trastornos conductuales o los retrasos mentales. Esos son los más amplios y los más heterogéneos. Pero les decía que en este caso la clave estaba en la cosanguinidad. Entonces sabemos que si uno tiene una familia cosanguínea, va a buscar regiones de exceso de homocigosis en ese genoma. Es decir, uno va a pensar que la variante o la alteración genética causante va a ser homocigota en una familia cosanguínea y va a estar en una región del genoma que tenga un exceso de homocigosis. Entonces, utilizando bioinformática y utilizando técnicas clásicas de la genética, uno pudo realizar un exoma en este caso, hacer un mapeo de autocigosis en este caso individual e identificar una variante, un stop prematuro en un gen que se denomina GRIC2, que codifica para un receptor glutamatérgico, un receptor ionotrópico glutamatérgico. Y hasta el momento que nosotros encontramos este caso, había solo uno en la literatura de una familia de Pakistán. Y tenían muchas cosas similares en términos fenotípicos, pero el nuestro tenía más, como era la distonía, como era la epilepsia. Entonces, al igual que sucede muchas veces, y que está sucediendo en realidad muchas veces, uno expande los fenotipos conocidos, y eso fue lo que hicimos con el reporte de este caso. Uno puede acá preguntarse si más es mejor, ¿no? Y yo creo que especialmente en las discapacidades intelectuales, más es mejor, y esto lo podemos ver bien gráfico en este trabajo de Nature de hace poco más de un año. Cuando contábamos solamente con arrays, con microarrays para buscar alteraciones estructurales en el genoma como causa de discapacidades intelectuales, el rédito diagnóstico era de un 12%. Cuando hacíamos secuenciación completa del exoma, el rédito se aumentaba, casi que se triplicaba, un 27, 30%. ¿Se acuerdan el número mágico de la regla del 10pi de rendimiento? Bueno, es ese número de 30% que se repite y se repite. Pero cuando hacemos secuenciación completa del genoma humano, este rédito aumentaba ya un 42%. ¿Por qué? Porque hay otra información que no está en los exomas, ¿sí? Ya sea codificante o no codificante, porque hay regiones que pese a estar en exones, es decir, en región codificante, por características propias, exceso de GC y demás, no son, pueden no estar bien representados en el exoma, en el volumen de información genética que se obtiene del enriquecimiento de esa fracción codificante del genoma. Es decir, bien claro en este trabajo que más es mejor. Más información, más rédito diagnóstico. Ahora seguimos muy lejos del 100%. Y finalmente, para ejemplificar este más es mejor, nosotros reportamos hace poco una familia en la que había 3 hermanos afectados por un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno del espectro autista y una epilepsia muy severa, y esto en colaboración con la plataforma de genómica, en particular el nodo en INDEAR,
en Rosario, liderado por Martín Vázquez, y la plataforma de bioinformática, liderada por Adrián Turjanji, pudimos obtener lo que fueron las primeras secuencias completas de genomas humanos en Argentina. Y esto sirvió luego de un extenso análisis informático o bioinformático en términos de volumen de información, pero no en términos de tiempo, a la identificación de una alteración causante del trastorno en esta familia en el gen SHANK3, ¿sí? Y en este caso particular era una mutación de novo, pero había mosaicismo germinal en uno de los padres, razón por la cual recurrían los 3 hermanos. Por otro lado, este caso también es muy ilustrativo de lo que yo diría hackeos de los exomas. Este caso va a ilustrar lo que voy a definir como un hackeo del exoma. Este es un paciente varón de 6 años, hijo también de una pareja no cosanguínea, que tenía una encefalopatía con un retraso global del neurodesarrollo, microcefalia, trastornos bajo talla, bajo peso, epilepsia, ataxia, hipotrofia muscular, debilidad, hipotonía, ¿sí? Y una biopsia muscular en la que se observaba una disfunción mitocondrial. Hasta no hace mucho con esto alcanzaba para cerrar el diagnóstico de este caso en una encefalomiopatía mitocondrial, ¿sí? Pero yo siempre digo, si un trastorno es genético, un diagnóstico no termina hasta que no se individualiza el defecto genético. Es una verdad de perogrullo, ¿sí? Yo creo que hay que seguir reforzándolo. Entonces, en este caso, ¿sí? Hicimos un exoma, buscando una alteración en alguno de los 1000 genes nucleares que tienen funcionalidad en la maquinaria energética mitocondrial, en la maquinaria energética celular. Y no encontramos nada, ninguna variante en esos genes. Entonces hicimos lo que les decía hace unos minutos de hackeo del exoma. ¿Qué es ese hackeo? Bueno, los distintos kits de enriquecimiento, ¿sí?, no son perfectos. No solo enriquecen exones, sino que también va pegado, ¿sí?, material genético, material genómico inespecífico, no codificante. Y entre ese material genético, genómico, que va en una corrida de secuenciación, posteriormente a un enriquecimiento por solución, como pueden ser en los kits de Illumina, ¿sí?, uno tiene también información del genoma mitocondrial. Y eso fue lo que encontramos en este caso. Cuando nos pusimos a mirar la secuencia del genoma mitocondrial, con la fuerte hipótesis fenotípica que teníamos en este caso, encontramos una variante bien conocida en niveles de heteroplasmia superiores al 70%, causante de encefalomiopatías mitocondrial, que es la variación en la posición 89-93 del genoma mitocondrial. Entonces, en este caso el exoma fue diagnóstico de una mutación en el genoma mitocondrial, haciendo una búsqueda direccionada, ¿sí?, inespecífica, si se quiere. No era el objetivo del exoma, pero estaba ahí la información. Lo que hablábamos hace unos minutos de la foto, se puede esa foto darle dinámica, darle vida, y eso fue lo que hicimos. Una salvedad acá. Es útil la utilización de Next Generation Sequencing en los trastornos mitocondriales, absolutamente. No solo que es útil, sino que es recomendado ya hoy como primera instancia metodológica molecular en la búsqueda de la alteración. Ahora bien, la lectura del genoma mitocondrial a partir de una secuenciación del exoma, ¿sí?, sirve solamente, como en este caso, cuando uno identifica una alteración. Si no la identifica, no descarta la presencia de una alteración, porque no tiene la sensibilidad suficiente, eventualmente ante niveles de heteroplasmia mucho más bajos que lo que tenía nuestro paciente. En esos casos uno tiene que hacer Next Generation Sequencing del genoma mitocondrial, enriqueciendo por otra metodología que en general es Long Range PCR del genoma mitocondrial. Y ahí uno debe lograr niveles de cobertura mayores a 2000 en esa fracción, en ese genoma que está leyendo, como cuando hiciera en la búsqueda, por ejemplo, de cuasiespecies virales y está trabajando con cuasiespecies virales en virología, que es lo más parecido que tenemos, digamos, a genética de genomas mitocondriales por Next Generation Sequencing. Y este es el último caso que yo quiero mostrarles, donde, como pueden ver, vamos desde mayor certidumbre a mayor incertidumbre. Y este es el que más incertidumbre nos ha generado. Y paradójicamente fueron los primeros exomas que hicimos en nuestro grupo en el año 2012. Esta era una familia en la que, bien,
amplia con 7 hermanos, podían ver que había 5 afectados por una epilepsia de comienzo en la infancia, una de las epilepsias benignas de la infancia y con algunas características que permiten definir un síndrome epiléptico particular que se denomina de Panayotopoulos. El síndrome de Panayotopoulos es bastante poco frecuente y aún más infrecuente es la recurrencia familiar que pueda corresponder a un mecanismo monogénico como el que observamos en esta familia. Dada esa infrecuencia, no hay gen causante reconocido hasta el día de la fecha de formas familiares de síndrome de Panayotopoulos. Pero nosotros les hicimos un exoma a esta familia y nos quedábamos con, luego de distintos filtrados, distintas estrategias, con una variante en homocigosis muy fuerte en un gen que se denomina FGD6, del cual aún hoy se sabe muy poco de su función. Entonces, si se sabía muy poco de su función, mucho menos se sabía de si podía tener relación, o había mucho menos para establecer buenas hipótesis de su relación etiopatogénica con la epilepsia. O sea, es claro que no podíamos decir que FGD6 era diagnóstico de lo que le estaba pasando a esta familia, y aún más, no podíamos ni siquiera reportar que habíamos encontrado un nuevo gen causante de una epilepsia benigna de la infancia familiar. Entonces, si seguimos las distintas guías para probar causalidad, ¿sí?, que son guías que hay que desarrollarlas ahora, luego de Next Generation Sequencing, son posteriores a Next Generation Sequencing, ellas coinciden en la necesidad de generar modelos de enfermedad para probar lo nuevo, digamos. Y eso fue lo que hicimos en colaboración con el grupo de Fernando Pitozzi en el Instituto Leluar, y generamos un modelo celular de la epilepsia de esta familia a partir de la reprogramación de fibroblastos de estos chiquitos afectados por este trastorno y su reprogramación hacia células madre pluripotentes y su posterior diferenciación de estas células madre a tejido neural. Entonces tuvimos una suerte de modelo de epilepsia y en un trabajo que todavía está en curso pudimos encontrar ya algunas alteraciones en las neuronas con este genoma alterado, ¿sí? Básicamente una alteración en la arborización dendrítica, en la morfología dendrítica. Y una de las funciones de FGD6 es regulación del desarrollo de citoesqueleto e indirectamente, por lo que conocemos de otros genes de la familia de FGD, también en funcionalidad de procesos de arborización dendrítica. Entonces es un primer resultado promisorio de que quizás FGD6 sea el gen que estamos buscando. Entonces, para terminar, algunas reflexiones que hace unos años decíamos en Neurología Argentina, y es que estos nuevos tiempos nos van a hacer enfrentar los peligros reconocidos en la biblioteca borgiana, donde la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Por eso es necesario intentar la solución propuesta por el escritor, que es, donde la biblioteca es ilimitada, la genómica es ilimitada, la información genética es ilimitada y periódica. Cuando estamos ante esa situación, si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, y que repetido sería un orden, el orden. Entonces, mi soledad ante la búsqueda de la certeza de diagnóstico utilizando herramientas genómicas se alegra con esa elegante esperanza. Y mi soledad en realidad no es tal, porque todo nuestro trabajo es en equipo, y este es el agradecimiento a la gente que trabaja conmigo en el Hospital Ramón Mejía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Kaufman, pueden hacerlo habilitando el micrófono o bien por el chat. Les comentamos que este webinar está siendo grabado, así que en breve les vamos a enviar el link para que puedan repasarlo y bueno, si llegan a tener alguna inquietud más adelante pueden comunicarse con nosotros.
Por supuesto. Bueno, Marcelo, yo te quería hacer una pregunta. El tema del genoma mitocondrial, cuando hablas del alto porcentaje de cobertura o de la alta cobertura requerida, es justamente por el tema de las proteínas. Exactamente, lo que uno necesita. Exactamente. La mayor cobertura lo que te da es una mayor sensibilidad para detectar niveles de heteroplasmía más bajos. Tanto es así que uno puede hacer una... A ver, muchos de los trastornos mitocondriales tienen heteroplasmía tejido dependiente. Es decir, dependiendo los niveles de mutacionales en tejidos de mayor o menor recambio, van a ser los niveles que se van acumulando, entre otros factores. Entonces, es habitual que uno necesite un tejido de bajo recambio para buscar la alteración molecular o genética causante en el genoma mitocondrial. Y es así que uno hace una biopsia de músculo y después va en búsqueda de las mutaciones en el genoma mitocondrial en DNA de músculo, ¿sí? Pero, si uno hace Next Generation Sequencing con altos niveles de cobertura, aún partiendo de DNA genómico obtenido de tejidos de alto recambio, como el sanguíneo, como fue este caso, uno podría tener sensibilidad suficiente para encontrar niveles de alteraciones en niveles de heteroplasmía superiores al 20%. Entonces uno puede plantear en un primer tiempo hacer una secuenciación completa, si no tiene acceso a un tejido de bajo recambio, ¿no? Supongamos que no se biopsió, no hay músculo y demás. Entonces uno puede plantearse hacer una primera prueba de secuenciación del genoma completo mitocondrial por Next Generation Sequencing a partir de una muestra de sangre. Si la muestra es diagnóstica, listo, terminó ahí. Si la muestra no es diagnóstica, ahí uno abre distintos caminos. Si sigue teniendo una fuerte sospecha que la alteración va a estar en el genoma mitocondrial, ahí va a ir a una muestra de un tejido de bajo recambio. Y que muchas veces es músculo, porque estos pacientes muchas veces tienen biopsia de músculo, ¿no? Creo que están haciendo algunas preguntas, ¿no? Sí, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo manejan el costo versus cantidad de estudios de exoma que realizan? A ver, todos estos casos que nosotros presentamos están dentro del marco de un estudio de investigación. Así que los fondos están relacionados con el flujo de fondos de investigación, de subsidios y demás. O sea, si tuviera que decir cómo se maneja el número, y el número está limitado por la cantidad de fondos que entran y los tiempos en los que se pueden hacer los estudios están limitados por los tiempos en los que entran los fondos. Si lo pensamos desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista de un laboratorio de diagnóstico, lo que les puedo decir es que cada vez hay más conocimiento de la disponibilidad de estas técnicas por parte de los prestadores de salud, y yo tengo pacientes privados y pacientes que los sistemas de salud le han cubierto el estudio, así que es cada vez menos difícil, cada vez están entendiendo más que es costo efectivo, digamos, son inversiones que hacen una vez y que le ahorran muchos otros estudios con costos quizás inferiores individualmente, pero en forma completa mayores y con un rendimiento diagnóstico menor, con un rédito menor, ¿no? No sé si la pregunta iba enfocada a eso, ¿no? Es mi interpretación de la pregunta. Otro participante pregunta sobre novedades sobre esclerosis tuberosa grave en niños de 3 años, ¿sí? O sea, con respecto a diagnóstico y tratamiento actual. Bien. A ver, sobre diagnóstico, el diagnóstico en general de esclerosis tuberosa primero está muy fuertemente basado en las características clínicas y de neuroimagen, y segundo, uno puede confirmar con secuenciación de TSS1 y TSS2, que son los dos genes causantes, en particular TSS1 es un gen grande, entonces también la utilización de herramientas de Next Generation Sequencing está, sobre todo en algunos paneles, puede achicar un poco los costos para TSS1, pero donde más desarrollo en estos últimos años ha habido sobre esclerosis tuberosa es en el diseño de unos ensayos terapéuticos, no todavía aprobados, pero sí en fase de ensayos clínicos, con la utilización de rapamicina, con la utilización de
por la vía metabólica que es la que está alterada en TSS1 y TSS2, donde rapamicina es un inhibidor de esa vía metabólica. Sabemos que la esclerosis tuberosa, las lesiones en el sistema nervioso son por una desregulación en el crecimiento celular. Y la verdad, los resultados hasta ahora que están mostrando los distintos trabajos son bastante promisorios. Al igual que yo diría lo que es los primos hermanos de la esclerosis tuberosa, que son muchas de las malformaciones del desarrollo cortical, donde también la misma vía metabólica regulada por rapamicina está cada vez siendo más reconocida como causante de malformaciones del desarrollo cortical. Así que yo diría que ese es el campo más candente, digamos, en esa área, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Te hago otra pregunta, Marcelo. Con respecto a, ¿qué opinas sobre, en lugar de usar exomas, por ejemplo, el desarrollo de algún panel específico para alguna patología neurológica, como podría ser, no es mi tema, no la neurología, pero o podría ser, no sé, Alzheimer o Parkinson, como para búsqueda de targets terapéuticos? ¿Esto puede tener utilidad? O sea, ¿es algo que se está empezando a hacer, que está en proyectos? O yo entiendo que el exoma es más para búsqueda diagnóstica, pero cuando ya hablamos de patologías que ya se conocen más y que en las cuales uno podría indagar más en posibles terapéuticos, por algo así, ¿puede tener utilidad desarrollar un panel específicamente para esto? La respuesta corta sería no. Si uno pensara, la respuesta corta en términos hoy, 2015, ¿no? Si uno pensara que la mayor parte de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson son esporádicos y la mayor parte de los pacientes que tienen Alzheimer de comienzo tardío son esporádicos en el sentido que si hay factores genéticos involucrados están más en un modelo poligénico que en un modelo monogénico, como las raras formas familiares de enfermedad de Parkinson y las raras formas familiares de Alzheimer, ¿sí? Y que tanto sea en la individualización de factores de riesgo o en la individualización del factor causal, uno no va a dirigir la terapéutica, a la luz del conocimiento de 2015, uno pensaría que no debería hoy tomar una conducta distinta en ese sentido, ¿sí? Quizás uno puede hacer la salvedad en Parkinson, ¿sí? En que dentro también del modelo poligénico, ¿sí? Hay un factor genético con una modificación del riesgo, un efecto en términos de riesgo mayor a otras enfermedades complejas, que son las variantes en glucocerebrosidad, o sea, tener mutaciones en glucocerebrosidad, o sea, que sabemos que cuando tenemos mutaciones en ambos alelos o en homocigosis va a provocar la enfermedad de Gaucher, ¿sí? Los portadores, los carriers de GBA, de mutaciones en GBA, los carriers de Gaucher, ¿sí? Por decirlo de una forma simple, tienen un riesgo incrementado a desarrollar enfermedad de Parkinson mayor a 3-4 veces que la población general. Y que cuando desarrollan enfermedad de Parkinson hay algunos que están postulando, no clínico todavía el efecto, pero sí desde modelos que el reemplazo enzimático modifica en algunos modelos algunas de las alteraciones neurodegenerativas. Entonces, alguno podría postular con mayor o menor grado de certeza que en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson esporádica y que tuvieran mutaciones en GBA, plantearse alguna suerte de intervención enzimática o con reemplazo, lo cual parece un poco menos probable, o con alguna pequeña molécula tipo chaperona, no sé, estoy especulando un poco y sumándome un poco a la especulación de alguno. Entonces, si fuera en ese sentido, individualizar a alguien con enfermedad de Parkinson y que tuviera una variante en GBA dentro de un panel, que sé yo, podría tener un poquito más de sentido. Pero la verdad, mi opinión es que en el paciente con enfermedad de Parkinson esporádica, es decir, en el paciente con enfermedad de Parkinson de comienzo después de los 50, 60 años, en el paciente con enfermedad de Parkinson que no forma parte de un grupo étnico particular, como pueden ser
africanos del norte o judíos askenazis, no hay recomendación, ¿sí?, para búsqueda de alteración genética, tanto en términos de ese paciente como en términos hacia su familia. Digamos, las recomendaciones son esas, las últimas son de 2012 y hasta ahora no se modificaron. Entonces, si uno se atiene a lo que serían las recomendaciones, no habría un uso extensivo de la genética en Parkinson, ¿sí?, y en Alzheimer tampoco, digamos. Nada, eso es un poco. Pero bueno, todo es cambiante, ¿no? Y ahí me pregunta por everolimus, en realidad rapamycina, everolimus es lo mismo, y la vía metabólica que hablábamos es la vía de regulación de mTOR, ¿no? Cuando hablábamos de regulación del crecimiento celular. Hay otra pregunta sobre qué utilidad tiene la secuenciación de nueva generación hoy en niños con retraso global del desarrollo. Bueno, es lo que mostrábamos en la presentación de discapacidad intelectual, ¿no? Donde, siguiendo ese adagio de más es mejor, ¿sí?, la utilización tanto de secuenciación de exomas como secuenciación de genoma completo, especialmente si uno puede hacer trío, ¿no? Uno debe estudiar al chico y a sus dos padres porque tienen una representación muy importante en la etiopatogenia de los trastornos generalizados del desarrollo, de las discapacidades intelectuales, mutaciones de novo. Uno podría hablar que se va a acercar a un rédito diagnóstico por arriba de un 20%, ¿no? Entonces, en general, las recomendaciones hoy en discapacidad intelectual empiezan con Frágil X, cariotipo, luego microarray y luego estudio genómico, ya sea exoma en trío, en el escenario ideal, genoma completo en trío, ¿no? Esas es un poco las recomendaciones hoy en discapacidad intelectual. Bien, tenemos otra pregunta más. Para Alzheimer, ¿se probó secuenciación de nueva generación en exomas y con qué resultados? En este momento no me viene a la cabeza un estudio particular de rendimiento de exomas en Alzheimer familiar. Sí, alguno de los... A ver, hay dos series grandes de exomas en trastornos neurogenéticos. La del Baylor College, primero, los dos trabajos grandes son del Baylor College, primero en New England y después en JAMA. Y algunos de los casos en los que ellos habían llegado a diagnóstico, con ese rendimiento del 30% que venimos hablando, eran de demencia de comienzo temprano, así que uno podría extrapolar que era un Alzheimer familiar. Pero la verdad en este momento no me viene a la cabeza, quizás lo haya, hay que buscarlo, un trabajo donde hayan probado una búsqueda individual en demencia de comienzo temprano. La verdad que si la presentación clínica es de Alzheimer bien característico de comienzo temprano, ¿sí? Ahí yo empezaría con los 3 genes clásicos de esa forma. Me parece que es más costo efectivo ahí secuenciar presenilina 1, 2 y APP. Y si ahí es negativo o si es más atípico el cuadro, ahí iría Next Generation. Me parece que ahí todavía me mantendría en algo clásico. Por el tamaño de presenilina y APP, que no son genes muy grandes tampoco. Bueno, tenemos la última pregunta. ¿Se tiene conocimiento sobre los paneles de exomas para genes de sorderas neurosensoriales no sindrómicas? No, la verdad lo que es hipoacusia y demás no está en mi campo, digamos, no lo vemos nosotros. Sí he leído algún trabajo donde han probado algunos paneles específicos en hipoacusias neurosensoriales que sí tienen una alta heterogeneidad genética, como algunos de los ejemplos que yo les mostraba, ¿no? Yo sé que localmente tenían intenciones de trabajar el grupo de Belén, el Borgen, ¿no? Pero no les puedo decir una experiencia directa. Bueno, una más. ¿Existen asociaciones conocidas de fenotipo en ELA? Bueno, en general uno dice que la esclerosis lateral
amiotróficas, un 10-20% son monogénicas, pese a que tengan o no historia familiar positiva. De esas, la mayor, el gen más frecuente son una expansión anormal en C9orf72. Y C9orf72 da un espectro de lo que se denomina un complejo demencia frontotemporal esclerosis lateral amiotrófica. Entonces es frecuente que algunos de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica por mutaciones en C9orf72 tengan también alteraciones conductuales, alteraciones cognitivas de disfunción frontal, digamos. Eso es un buen ejemplo de correlación fenotipo-genotipo. Bien, y con esta cerramos. ¿Ofrecen servicio de secuenciamiento de exomas? En el hospital no, porque como les decía, todo lo que realizamos es en el marco de estudio de investigación, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ninguno de estos estudios lo tiene ofrecido como una práctica diagnóstica. Sí les puedo decir que mi grupo asesora a una empresa de diagnóstico molecular a través de un convenio de asesoría técnica con CONICET. O sea que no les voy a decir cuál es el laboratorio para no incurrir en publicidades, pero hay laboratorios comerciales que lo ofrecen en términos diagnósticos, sí. Sí, bueno, y otro comentario aquí desde Biosystems en cuanto a instituciones públicas que tienen este tipo de servicios. Bueno, está la plataforma Genómica Argentina, que bueno, no sé si lo ofrecen como servicio abiertamente, pero sé que es una opción pública que existe en la Argentina. Y bueno, en breve los Algarras y los Isla Gutiérrez van a tener secuenciadores de nueva generación, así que no conozco con exactitud cuál va a ser el criterio o el uso que puedan dar a la comunidad para este tipo de casos, pero bueno, cuando esto existe en breve, tal vez eso sea una opción más accesible que lo que ha sido hasta el momento. Tenemos la misma esperanza. Bueno, agradecemos mucho al doctor Marcelo Kaufmann por su presencia y su presentación, por responder todas estas preguntas, y les agradecemos mucho a ustedes por su participación. Y bueno, en breve les vamos a enviar la grabación de este webinar y los vamos a invitar a nuestras próximas charlas de este año. Muchas gracias. Gracias.